Bienvenidos hoy con Horacio Rivera, un hombre que habla de la parte ambiental, de todas sus matices, de todo lo que viene sucediendo en Colombia, de lo que sucede en los taludes en todos los departamentos de Colombia, municipios de Colombia, todo lo que viene sucediendo, donde discute el asunto de los taludes y el asunto de los muros que están sucediendo en Colombia. Horacio, bienvenido a Opiniones y para Pandora's Box. Muchísimas gracias, amigo Jorge. Muy amable por la invitación a este programa. Sí, con respecto al tema que se les quiere tratar en el día de hoy, quiero referirme primero que yo soy doctor en ingeniería, en aprovechamiento de recursos hidráulicos con énfasis en erosión y movimientos en masa. También soy magíster en suelos y aguas y especialista en uso, manejo y conservación de suelos, aguas y bosques, títulos adquiridos todos en la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, ha venido discutiendo usted con las corporaciones autónomas en Colombia respecto al asunto ambiental, todo lo que vemos muros de contención en toda parte que colapsan. ¿Cuál es el verdadero problema de todo esto que está sucediendo? Bueno, la realidad es que hasta el día de hoy no se está haciendo en estas corporaciones lo que se debe realizar. Es decir, primero que todo, las corporaciones deben de trabajar más que todo hacia la prevención de la erosión y los movimientos en masa. Lo que uno primero que todo observa es que en estas corporaciones, en la mayoría de ellas, si no es en todas, no existen ni siquiera especialistas en suelos. Mucho menos van a haber especialistas en uso, manejo y conservación de suelos o especialistas en prevención y control de erosión y movimientos en masa. Si cualquiera de los que escuchan en este momento el programa van y se cercioran en esas corporaciones, esto no existe. De ahí que esto está en manos del empirismo. Es decir, no hay ningún aval científico que respalde lo que se viene haciendo actualmente en las laderas de Colombia, llámense taludes o llámense laderas, porque cuando se habla de talud se habla de los taludes que se han hecho a nivel artificial, como el caso de los que se presentan en carreteras. Pero los taludes de las laderas también son taludes, pero se conocen más como laderas. Entonces, en ese sentido, no se viene trabajando con rigor científico, ya que la ingeniería civil del concreto se casó con la famosa geotecnia. Y la geotecnia lo único que busca es hacer obras civiles de concreto como si todos los problemas de erosión y movimiento en masa se resolvieran de esta manera. De ahí que se vienen cometiendo grandes errores, en el sentido que se viene quitando la estabilidad natural de las laderas, como es la vegetación multistrata. Cuando se dice multistrata se refiere a árboles, arbustos y herbáceas, o sea, todo tipo de vegetación, que es lo que permite que haya una estabilidad natural. Entonces esta estabilidad se está quitando, a la vez que también se está prescindiendo de un elemento muy importante que es la materia orgánica. Cuando en un terreno hay muy buena materia orgánica, quiere decir que ese talud o esa ladera se formó a través de miles de años, porque una capa orgánica de esas no se forma en 2 días. Entonces, ¿cómo se puede considerar de la noche a la mañana que esa capa orgánica es inestable? Cuando, al contrario, es la que le está brindando esa estabilidad a esas laderas y a esos taludes a través de miles de años, como lo decía anteriormente. Bueno, Horacio, aquí al frente de donde estamos en el tambo del privilegio en Santa Rosa de Cabal, en lo que se llama Boquerón, y a todo el frente estamos viendo un talud tapado por plástico. ¿Qué es ese talud que está allí? Bueno, eso es un indicador de que como ellos nunca trabajan con base en la relación causa-efecto, sino que las corporaciones vienen trabajando es con base en ensayo y error. ¿Qué es ensayo y error? Es con el fin de que hacen cualquier cosa y si les funciona bien, y si no les funciona, vuelven y la repiten 3 y 4 veces hasta que por algún lado les funcione. Eso es lo que vienen haciendo con la geotecnia del concreto. Entonces allí esos plásticos están mostrando que el problema es un problema erosivo. Los problemas erosivos empiezan más que todo por el impacto de las gotas de lluvia sobre el terreno desnudo. De ahí que por eso el terreno no se puede desnudar. Y el plástico en este momento está haciendo las veces como si tuviera una cobertura vegetal artificial. Si allí estuviera una cobertura vegetal, pues estaría haciendo lo mismo que está haciendo ese plástico.
Eso indica que ahí no se necesita ninguna pantalla ni ningún muro de contención, sino que a partir de ahí quitan el plástico y luego le van a hacer una pantalla de concreto. Es decir, estamos convirtiendo todas las laderas del país en simples pantallas de concreto, muros o los famosos dados anclados, que parecen lápidas pegadas en las laderas o en los taludes de todas las vías y en las ciudades, en las zonas urbanas y rurales. Bueno, Horacio, la pregunta es, ¿qué es la bioingeniería con rigor científico? Bueno, para definir la bioingeniería con rigor científico lo vamos a hacer en forma muy sencilla. Lo que pasa es que cuando se habla de prevención, de erosión y control de erosión, lo ideal es no tener que prevenir absolutamente, es no tener que controlar nada. La idea es prevenir, es decir, evitar que se presenten los fenómenos catastróficos que nos tienen en jaque en cada periodo invernal en el país. De ahí que la bioingeniería lo que busca es utilizar los mismos recursos de la naturaleza, es como decir, remedar a la naturaleza. Si la naturaleza está muy bien protegida por una cobertura vegetal, no hay razón de irla a quitar para justificar después una obra civil de concreto que de por sí muy pesada y muy costosa. Entonces prescinden de ella para justificar lo otro. Ellos confunden, estas corporaciones confunden lo que es erosión y movimiento en masa. Por eso tratan siempre de hacer lo mismo para ambas situaciones. Cuando se habla de erosión se refiere más que todo a la pérdida superficial del suelo. Es como decir, se va lavando el suelo grano a grano, hasta que va quedando totalmente la parte del segundo estrato que ya no tiene materia orgánica, que ya no le da esta estabilidad natural. Entonces ya empieza un proceso con base en el agua de escorrentía que se mueve sobre el talud, se empiezan a concentrar estas aguas y ya va dando lugar a la formación de otro fenómeno que se llama cárcavas. Estas cárcavas son zanjas profundas que van creciendo a través del tiempo hacia arriba y hacia los lados y toman el nombre posteriormente de cárcavas de tipo remontante, que es lo que se viene presentando en todas estas laderas del país. Cuando se presentan estas cárcavas de tipo remontante, entonces ya ahí también, además de la erosión, se presentan deslizamientos. Ahí es cuando los geotecnistas inmediatamente recurren a la obra civil y no piensan de que esto se puede resolver utilizando otra vez la misma vegetación que protegía esos taludes antes de que se presentaran los eventos. Pero la gente muchas veces cree que hablar de bioingeniería es simplemente ir a sembrar maticas, ir a sembrar pastos, ir a sembrar cualquier tipo de vegetación y que con eso ya listo. Resulta que cuando ya el proceso se inició, ya se formó, ya hay que hacer algunas estructuras, que es lo que conocemos como estructuras vivas, utilizando la misma naturaleza. Hay mucha vegetación que crece espontáneamente esperando que se quite el agente causal que es el agua, que se reduzca esa energía cinética del agua descendiendo por las laderas. Entonces, ya si uno va y siembra allí una cobertura, pues esa cobertura se la va a arrastrar el agua de escorrentía. Ahí es donde hay que pensar en que hay que hacer unas estructuras para disipar esa energía cinética. Y esas estructuras las conocemos como trinchos vivos escalonados, que se hacen muchas veces con guadua, la mayoría de las veces se hace con guadua y se complementa con estacas vivas. Muchas veces estacas vivas se refieren a aquellas partes de la planta que rebrotan fácilmente, que uno las clava en el terreno, inmediatamente ya rebrotan y se convierten en una vegetación, nuevamente otra vegetación natural. Entonces se hace la estructura y luego se complementa con estacas de esta naturaleza. Se tiene, por ejemplo, en estas zonas de ladera, se tiene lo que es el nacedero, que se conoce científicamente como el Trichantera gigantea, o árbol, también lo conocen como nacedero, porque nace casi que en todas las fuentes de agua. Mucha gente cree que porque se llama nacedero es que produce agua. Ninguna planta produce agua. Toda planta requiere tomar agua. Entonces, por eso el nacedero funciona tan bien, porque muchas veces amarra terrenos
que tienen alguna saturación de aguas subsuperficiales. Entonces este nacedero no solo amarra con el sistema radical el talud, sino que a la vez evapotranspira toda esa cantidad de agua que tiene el talud y que hace que éste se mueva. Al evapotranspirar, entonces el talud vuelve a su condición natural. Esto no lo tiene en cuenta ningún geotecnista, porque a ellos la vegetación no les preocupa, al contrario, consideran que es un problema y la quieren eliminar. Ahí es donde se les ha hecho los cálculos a ellos de cuánto es la presión que ejerce un árbol, por ejemplo, del tamaño y el peso que quiera, ejerce una presión sobre el terreno, ya se ha calculado, de 0,58 kilogramos por metro cuadrado. Pero si se mide también la presión que ejerce un metro cúbico de concreto sobre un talud, equivale a 2.400 kilogramos por metro cuadrado. Entonces no tiene sentido quitar lo que verdaderamente está amarrando, que no ejerce ninguna presión sobre un terreno, a colocar unas estructuras totalmente pesadas, que son estructuras muertas, que el agua las coge, las va lavando hasta que las deja totalmente sueltas, y por eso es que en invierno se viene todo este material, ya que estas estructuras están supeditadas a lo que haga el agua con ellas. Mientras que la vegetación es todo lo contrario. Todos los días es más vigorosa porque le está entrando agua y además tiene los nutrientes de ese mismo talud, de ese suelo, que la hace que todos los días sea más vigorosa, de ahí que la protección natural siempre se va haciendo fuerte, firme en todos los tiempos. A eso es que se refiere la bioingeniería de suelos con rigor científico. ¿A qué se debe el rigor científico? A que todo esto se ha estudiado. Yo vengo de trabajar de un Centro Nacional de Investigaciones de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, conocido como CENICAFE, que es quien investiga todo lo relacionado con la zona cafetera, más que todo con lo referente al café. Pero allí ha existido siempre lo que se conoce como una disciplina de conservación de suelos y aguas. Allí se ha investigado todo lo que pasa con la erosión, con lo que pasa con los movimientos en masa, cómo prevenirlos y cómo controlarlos. Este es el mensaje que se le ha querido dar a las corporaciones regionales autónomas, entregándoles este conocimiento, que llegue el invierno que sea y no se presenten estos fenómenos catastróficos que siempre se le están inculcando al agua, que el fenómeno de la Niña, que fue que el aguacero fue un aguacero fuera de serie y así sucesivamente, pero siempre se va a encontrar una disculpa. Resulta que la disculpa no tiene sentido, ya que todo se debe al mal manejo de los suelos y de las aguas y la vegetación. A eso se debe más que todo toda esta problemática ambiental. Bueno, Horacio, como para terminar, estamos llenos de administradores ambientales y ingenieros ambientales en Colombia. Realmente, ¿qué función desempeñan si las corporaciones autónomas tienen amarrado la mayoría de esos procesos con los tipos que le hacen los mandados a los políticos? ¿Cómo podemos hacer que en Colombia realmente la ingeniería ambiental y la administración ambiental le preste un buen servicio a Colombia en el problema que estamos teniendo con los taludes en todo el país? Bueno, el problema que se ha podido percibir en el país, en todos mis años que llevo de experiencia trabajando en estas áreas del conocimiento, se puede decir que a los ingenieros ambientalistas y administradores ambientales no se les está dando las oportunidades. Salen gran cantidad de personas y no tienen la oportunidad de trabajar en ninguna corporación porque todo se les está entregando, más que todo ingenieros civiles, que lo único que saben es trabajar de concreto. Ellos no saben de vegetación, no saben de manejo de aguas, no saben de suelos, mucho menos van a saber de erosión y de movimiento en masa. Como les digo, han venido aplicando una ecuación que no corresponde ni siquiera a resolver este tipo de problemas, que se ha conocido como la ecuación de Terzaghi, con la que se pretende determinar un factor de seguridad. Cuando ese factor de seguridad se dice internacionalmente que es igual a 1 o menor que 1, es porque la ladera es inestable y habría que hacer obras de las que ellos hacen, obras civiles, que en realidad no se requieren. Y si el factor de seguridad da mayor que 1, indicaría que no se requiere hacer ninguna obra. No obstante, ellos siempre van a hacer la obra. De menor que 1 o de mayor que 1, siempre hacen una obra civil. Es decir, de ninguna manera sueltan un negocio, un presunto negocio, que es lo que uno ve que se tiene a nivel nacional con esto. Es el caso, por ejemplo, de la vía al llano.
Me atreví a mandarle al Congreso de la República un documento como de 28 páginas donde les dije, allá no están haciendo lo que se corresponde, allá hay un problema de un mal manejo de las aguas en la parte alta, que después se supo que eso era un criadero de pollos, todas esas aguas las que se venían hacia esos taludes de ese tramo de carretera y causaba los deslizamientos. Entonces, como no eran capaces de controlar eso, porque si no se ataca a la gente causal, no se va a poder resolver el problema, entonces se dedicaron ya a decir que era una falla geológica, que era que los suelos eran demasiado jóvenes, y una cantidad de argumentos que no tenían ningún sentido. A partir de que ese documento se mandó al Senado, pidiendo de que esto había que manejarlo en forma diferente, no se volvió a hablar de fallas geológicas, es decir, no se ha vuelto a escuchar que se hable nada de la problemática de la vía al llano. Bueno, Horacio, esperamos tenerlo con frecuencia en nuestro programa para hablar de todo este problema ambiental en Colombia y queremos decirle que hemos escuchado todo lo que ha hecho en el departamento del Quindío, en Caldas, las grandes discusiones con las corporaciones autónomas y necesitamos seguir adelante haciendo cosas que le sirvan al país en la política pública del sector ambiental. Gracias, Jorge, muy amable por haberme tenido en cuenta para hacerle más publicidad a esta bioingeniería de suelos con rigor científico, que lo único que se pretende con ella es resolverle los problemas a la comunidad que se encuentra afectada por esta problemática. Y lo otro es que se pueda más que todo en estas corporaciones hacer prevención más que control, porque todos estos problemas son predecibles, prevenibles y controlables. Lo ideal es no tener que controlar, como ha sucedido en la gran parte de los sitios donde yo me he podido desempeñar, donde he podido orientar la prevención, inclusive en muchas zonas donde se ha hablado de reubicar familias que han tenido sus viviendas próximas a colapsar. Se ha podido llegar allí, observar qué es lo que está pasando y rápidamente al encontrar el agente causal, se ataca al agente causal y las familias pueden seguir habitando allí tranquilamente. ¿Qué ha sucedido actualmente? Que se le está entregando esta problemática a personas que no tienen ningún conocimiento en el tema, como son las oficinas de gestión del riesgo. Uno de esas oficinas de gestión del riesgo, por lo general están manejadas por ingenieros civiles o por geólogos que no tienen ningún conocimiento en los agentes causales de lo que es la erosión y los movimientos en masa. Al no tener el conocimiento se asustan y entonces lo primero que dicen es que a las familias hay que reubicarlas, pagarles 3 meses de arriendo y cuando se acaba ese dinero ya no les pueden pagar el arriendo, las personas tienen que volver al mismo sitio, vivir allí y esperar que en otro evento catastrófico se pierda su vivienda y mueran muchos de ellos. Eso es lo que quiero dejar plasmado allí, de que solución preventiva para esto existe y control también, en el sentido de que se están gastando miles de millones de pesos en obras geotécnicas, obras civiles del concreto, cuando con bioingeniería del suelo se pueden hacer obras totalmente definitivas, de soluciones definitivas con recursos mínimos que equivalen a menos del 20% de lo que puede valer una obra civil de concreto. Bueno, Horacio, muy amable.